El Caribe, ese mar que todos imaginamos azul, transparente, pero en los últimos años esa postal se ha ido básicamente tiñendo de marrón. Mareas espesas de algas llegan a las playas, cubren la arena, matan el turismo, el coral y la vida costera. Y detrás de esa marea silenciosa hay una historia científica, política y humana, la del sargazo. Durante siglos, estas algas flotantes han formado parte del océano. El propio Mar de los Sargazos en el Atlántico Norte fue mencionado por Cristóbal Colón. Era y sigue siendo un ecosistema vital, un refugio flotante para tortugas, para peces, para cangrejos, pero algo cambió alrededor del año del 2011 y cambió a lo grande, algo que nunca habíamos esperado. Los científicos lo llaman el Gran Cinturón del Sargazo del Atlántico, una banda de algas que puede extenderse miles de kilómetros desde África occidental hasta el Golfo de México. Millones y millones de toneladas de biomasa flotante de sargazo. Es un fenómeno nuevo en la historia reciente y ha desatado una expansión colosal desde Brasil hasta la parte del Caribe y del Golfo de México. No hay una sola causa, es suma de muchos factores, pero es una mezcla peligrosa de ingredientes: aumento de nutrientes en el océano, deforestación en las cuencas del Amazonas y del Orinoco también, y hasta polvo del Sahara, que cruza el Atlántico cargado de hierro, llega al otro lado del Atlántico, básicamente pues para fertilizar el mar, y eso detona estas macroalgas. Además, hay algo que está sumando y obviamente incrementando todo este problema, que es el calentamiento global. Ha creado las condiciones perfectas para una proliferación sin precedentes de sargazo, y esto se convierte en una auténtica tormenta perfecta. El resultado es un nuevo paisaje oceánico, ahí donde antes el sargazo era parte del equilibrio natural. Hoy se ha convertido en una masa incontrolable que se acumula y se mueve empujada por las corrientes hasta llegar al Caribe, ¿no? Donde estaban esas bonitas playas, ese mar turquesa. Y en el mar abierto, curiosamente, todavía cumple pues esa función ecológica tan importante, que es como una balsa para muchos animales. El sargazo se vuelve vehículo que transporta la vida, también pues un oasis en medio de un océano. Así pues esas matas de sargazo, esos manchones de sargazo se vuelve un refugio, zonas de crías, estructuras donde muchas especies, los peces, juveniles de peces y tortugas encuentran pues su alimento, su protección, y los pescadores conocen bien esta función de balsa, esta función de acumulación de animales, porque donde hay sargazo pues hay peces. Y el problema que no es solo el sargazo, sino dónde y cuánto de ese sargazo estamos viendo. Cuando llega a la costa, toda esa cantidad de sargazo, pues todo cambia, porque lo que en alta mar es un oasis, en la orilla se convierte en una pesadilla. Hay playas de México, en las islas del Caribe, donde las acumulaciones alcanzan hasta 5 metros de altura. Es un espesor enorme de sargazo, y el problema no es solamente visual o estético, sino que al descomponerse el sargazo libera sulfuro de hidrógeno, y es un gas que huele básicamente a huevo podrido, irrita, tiene muchas implicaciones en los pulmones si lo estamos respirando constantemente, causa dolores de cabeza y además corroe también muchas cosas, incluyendo los metales. En las zonas turísticas ese olor destruye el turismo. Esa marea marrón está golpeando las economías de estos lugares, y estudios en Quintana Roo calculan que limpiar
un solo kilómetro de playa puede costar entre 300,000 y más de $1 millón al año. Y cada temporada, desde el 2011, cuando llega el sargazo, la ocupación hotelera se desploma, los vuelos se cancelan, las reservas desaparecen y empiezan a destruir todas las economías de esos lugares. Pero el impacto no solamente queda en el turismo, la pesca artesanal ya en las costas, vital para miles de familias, pues también se ve afectada. Las algas bloquean las salidas al mar, también rompen las redes, asfixian los manglares, están tapando la luz para las praderas marinas, pastos marinos, donde además manglares como pastos marinos son las guarderías de muchas de estas pesquerías para individuos juveniles. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago, en Barbados, en Puerto Rico, los pescadores hablan de pérdidas constantes. Algunos dicen que pescan menos, otros que ya ni siquiera pueden pescar. Y luego también está la salud pública de las personas que, aunque no se dediquen a la pesca, también habitan las zonas costeras. Están reportando mayores irritaciones, alergias, problemas respiratorios. Es un problema de salud que no está bien atendido y ni siquiera bien entendido. En toda esta región del Caribe hay muchos países. Los estudios médicos han ya empezado a confirmar una correlación entre los niveles de sulfuro de hidrógeno que se está liberando por el sargazo que está en el aire y los síntomas que sufre la población. A eso se suman efectos psicológicos, ansiedad, estrés, el malestar constante de vivir rodeados por un olor que no se va. Y el sargazo además acumula contaminantes, actúa como una esponja que absorbe metales pesados, microplásticos. Uno de los más preocupantes es también el arsénico, que se encuentra en concentraciones tan altas en estas zonas donde se está descomponiendo el sargazo que impide uso seguro de esta macroalga como producto en la agricultura o en la alimentación animal o para animales de ganado. Cuando el sargazo además llega a la playa, no solamente trae estas cantidades de sargazo, sino también trae pues toda esta carga química peligrosa que puede contaminar el suelo, el agua dulce, los acuíferos de agua dulce. Y lo peor es que todo esto ocurre en lugares donde la economía depende del mar, del turismo, de la pesca, de la salud, del ecosistema costero. Por eso, en los últimos años, algunos gobiernos del Caribe han llegado incluso a declarar emergencias ambientales durante las temporadas de arribación, que además esas temporadas de arribación se están extendiendo. Antes empezaban en abril, mayo, y pues ya para noviembre ya no se veían, y ahora cada vez se han extendido antes y después. Y si hablamos de ecosistemas, los daños son bastante profundos. Cuando el sargazo se acumula en estos lugares costeros, bloquea la luz, impide la fotosíntesis de pastos marinos, pero también la fotosíntesis de microalgas están asociadas a corales y eso también está afectando arrecifes coralinos. Se han registrado reducciones de más del 90% de la cobertura vegetal submarina en zonas de México. Sin luz, sin oxígeno, la vida colapsa. Todo lo que está asociado a los pastos marinos, a los manglares, a los arrecifes de coral, pues con estas características empieza a colapsar porque el sargazo se pudre, consume oxígeno, empiezan a generar bacterias y crean zonas hipóxicas. Son lugares donde esta baja de oxígeno hace que nada pueda sobrevivir, ¿no? Los corales se cubren de lama, los peces mueren, los cangrejos, las langostas desaparecen. Los manglares, pues, son además guarderías para muchas de las pesquerías, nos ayudan a capturar el carbono de la atmósfera, pues empiezan a morir también estos manglares y empieza a haber unas consecuencias más severas conforme hay mayor descomposición del sargazo. Esto hace que empecemos a ver que en lugar de que nos estén ayudando a capturar más CO2 de la atmósfera, estos ecosistemas como manglares empiezan incluso a liberar gases para la atmósfera. El remedio se convierte en un nuevo problema
climático porque empieza a hacer estos efectos dominó negativos para todos. Y ante esto, los países caribeños han tenido que aprender a reaccionar sobre la marcha, ¿no? Entre 2011 y 2014 las respuestas fueron improvisadas, usar excavadoras, retirar toneladas de sargazo sin saber dónde ponerlas, las ponían allá en la selva, enterraban el sargazo en la arena o en la selva, y todos estos errores agravaron la situación porque hubo mayor erosión costera, destruyeron nidos de tortugas. A partir de 2015 comenzó una etapa de aprendizaje, se desarrollaron sistemas de aviso temprano, se empezaron a usar más información satelital, de imágenes satelitales, se diseñaron barreras flotantes para que no llegara a las playas, se empezaron a probar algunos barcos recolectores y se publicaron además guías de buenas prácticas para manejar el sargazo sin destruir los ecosistemas. La región del Caribe empezó a coordinarse mejor. Esto hay que aplaudir, que hay una mayor coordinación entre los países, pero los retos siguen siendo enormes. Faltan recursos económicos, de coordinación y de leyes claras que nos permitan avanzar con todo este problema. ¿Qué hacemos con todo este reto del sargazo, con todas estas lecciones que ya se han aprendido? Pues ahí entra las ideas de convertirlo en recurso más que en un residuo, más que en un gasto, en un problema de basura. Han empezado a haber ideas de cómo tratar de usarlo. Se ha tratado de ver si se puede usar para abono, para crear biogás en los cosméticos naturales. Aún no hay una solución viable, pero pues están tratando de crear ladrillos para construir casas. La ciencia está explorando tratamientos para eliminar los metales pesados del sargazo, pero también hacerlo de una forma segura, porque pues si quitamos estos metales pesados, ¿dónde los vamos a poner? Sería casi como los retos que tenemos con la minería, ¿no? Y pues no son soluciones baratas, siguen siendo no solamente el desafío tecnológico, sino el desafío económico. Y hoy más que nunca no podemos considerar el sargazo como una emergencia pasajera, ya la tenemos que considerar como una emergencia que tiene que estar en una coordinación muy importante entre países. Ya se ha vuelto una normalidad más que algo que no vaya a suceder, y es una señal visible de cómo el cambio climático, la deforestación, la contaminación de los ríos, pues está alterando todo el equilibrio del océano, y un síntoma de sistemas globales que están desbordándose por seguir aumentando el calentamiento global y todo este cambio climático. Las lecciones son clarísimas, ¿no? Necesitamos mejor gobernanza, necesitamos colaboración internacional, financiamiento estable que se ponga entre México y los países del Caribe, porque si no, esto no se va a poder enfrentar. Y sobre todo, necesitamos ciencia que nos ayude a entender cuánto daño real está causando, cómo se está propagando estos efectos y cómo los podemos mitigar sin crear nuevos problemas. Mi nombre es Octavio Aburto. Si te gustó este capítulo, dale click a la campanita, suscríbete al canal, comparte esta información. Aquí en Celsius Media estamos tratando de compartir contenidos que te ayuden a adaptarte mejor, que ayuden a las sociedades a ver el futuro que tenemos que enfrentar con decisión, conciencia y tecnología.